Fue obligada a casarse con su jefe, un millonario en coma. Un mes después, él despertó y el bolígrafo se deslizó entre los dedos de Noah. Tenía las uñas mordidas y los hombros encorvados por el cansancio. En la sala de juntas de Balmont Corp hacía frío, incluso en aquel húmedo día de finales de primavera. El aire acondicionado parecía conspirar con el silencio de los abogados trajeados. Apenas entendía lo que decían. Palabras como poder notarial, acuerdo nupcial, validez legal, pasaban como truenos sordos. Solo una cosa estaba clara: querían que se casara con Adrian Balmont. Noah levantó la vista, buscando algún atisbo de humanidad en los fríos rostros que rodeaban la mesa. Pero todo lo que vio fueron carpetas de cuero, contratos apilados y una pantalla que mostraba el estado médico de Adrian. Estable, en coma, entubado en una habitación de hospital a 2 horas de distancia. Un mes, señorita Santoro, repitió la voz neutra de Elena Vargas, la mujer de la americana azul oscuro que dirigía la negociación. Pasado ese plazo, el contrato queda anulado. Usted recibe la cantidad acordada, firma los documentos como esposa legal, y Balmont Corp no se derrumba. Bonita esposa. Noah apenas conocía a Adrian. Había hablado con él 3 veces desde que la habían ascendido al equipo central. Era brillante, silencioso, inaccesible. Su presencia era como el mármol, bello, duro e imposible de acercar. Nunca imaginó que ese hombre, ahora inconsciente, se convertiría, por un acuerdo frío y desesperado, en su marido. Pero el alquiler del mes siguiente ya estaba vencido. Luna, su hermana, necesitaba pruebas costosas, y la cantidad prometida en el contrato podría mantenerlas a ambas fuera de las calles durante todo un año. Noah respiró hondo y cerró los ojos hasta que todo se volvió borroso. ¿Y si se despierta antes del mes?, preguntó sin aliento. Elena no sonrió. Entonces le espera una sorpresa interesante. La firma salió temblorosa, y con ella, el resto de su paz. Salió de la sede de la empresa sin ver el cielo. La ciudad seguía igual, bocinazos, prisas, demasiada gente yendo a ninguna parte. Pero para Noah todo había cambiado. En su bolso había ahora un certificado provisional de matrimonio. En su dedo, un anillo prestado, y en su corazón, una culpa que ya empezaba a dolerle. En la mansión Balmont, el tiempo tenía otro ritmo. Las paredes parecían demasiado altas, los pasillos eran demasiado anchos. Todo estaba diseñado para impresionar o intimidar, y ella, con su pequeña maleta y sus zapatos gastados, parecía una sombra entrometiéndose en aquel mundo. Tu habitación está al final del pasillo este. No toques el ala principal. Al señor Gael Balmont no le gustan las sorpresas, dijo el ama de llaves, sin siquiera mirarle a los ojos. Noah subió las escaleras como quien invade un templo. Cada paso parecía preguntar, ¿qué haces aquí? Ella tampoco lo sabía. La habitación era demasiado grande para alguien como Noah. Tenía un balcón con vistas al jardín interior, una cama alta con sábanas almidonadas, y un sillón en el que parecía caber toda su vida doblada en modestas ropas, sin flores, ni fotografías, solo paredes lisas y muebles imponentes. Se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de su propio corazón. En la mansión no se oían ruidos ordinarios, no había niños correteando, ni pasos apresurados en el pasillo, solo el sonido de su respiración constante y el reloj del vestíbulo, que señalaba lentamente el comienzo de su nueva vida. Casada, con un hombre al que ni siquiera podía mirar a los ojos. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, una asistenta llamó a la puerta con un vestido en la mano. Era azul oscuro, entallado, discreto, pero lo bastante elegante para dejar claro que Noah ya no era una empleada cualquiera. El señor Gael quiere verle en el despacho principal, dijo, sin explicar por qué. Se vistió en silencio, se atusó el pelo y bajó las escaleras con la firmeza que solo da el miedo. El despacho de Gael Balmont era menos imponente que el de su hermano,
pero más animado. Un discreto bar en la esquina, libros abiertos sobre la mesa y un enorme retrato familiar en la pared, en el que Adrian, en el centro, parecía no saber sonreír. Gael estaba de espaldas, mirando por la ventana. Llevaba una camisa blanca con las mangas dobladas y el pelo castaño cuidadosamente despeinado. Se dio la vuelta lentamente, con una media sonrisa, pero su mirada era la de alguien que mide una pieza de ajedrez antes de moverla. «Así que, ¿eres Noah Santoro?», no preguntó, lo comprobó. «Sí, señor. No hace falta que me llames señor». Se acercó lentamente. «Después de todo, ahora eres parte de la familia». Tragó saliva. «Solo estoy cumpliendo un contrato». Gael dejó escapar una risa corta, casi suave. «Todos lo somos, cariño. Todos nosotros». Se sentó a la mesa y cogió un vaso vacío, haciéndolo girar entre sus dedos. «Sabes, Noah, la última persona que vio a Adrian antes del accidente, fuiste tú». Ella abrió los ojos. «¿Qué? Le diste los documentos de la fusión, ¿verdad? Esa fue la última reunión. Después de eso, el helicóptero se estrelló. ¿Coincidencia o no?», dijo, sonriendo con los labios, pero no con los ojos. «Yo no tuve nada que ver». «Por supuesto que no», respondió, un poco a la ligera. «Pero en este mundo, la apariencia lo es todo. Y ahora eres la viuda que se convirtió en esposa antes del velatorio. Interesante, ¿no crees?». Noah sintió que se le hundía el estómago. La conversación no era una acusación directa, era peor. Era una amenaza sutil, una advertencia de que, en aquella casa, nadie era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Esa noche regresó a su habitación con pasos pesados. En el balcón se veía una tenue luz procedente del ala hospitalaria de la mansión, donde Adrian permanecía bajo cuidado privado, la única conexión entre entonces y ahora. Miró aquella luz y murmuró: «Si tan solo pudieras oír, dime que aún hay una salida». Pero Adrian permaneció inmóvil, al otro lado de la casa, y al otro lado de la verdad. El ala médica de la mansión Valmont era tan silenciosa como una tumba costosa, doble acristalamiento, paredes claras, muebles hechos a medida, todo impecablemente limpio, casi estéril, demasiado frío para alguien vivo. Noah no sabía si tenía permiso para estar allí, pero aquella noche, los pasillos estaban vacíos, y la curiosidad, insoportable. Empujó la puerta lentamente, como quien invade un santuario. Adrian estaba tumbado en una cama ajustable, rodeado de tubos y monitores. Tenía la piel pálida, el pelo revuelto, la mandíbula firme como la de alguien que nunca ha aprendido a rendirse. Incluso inconsciente, había algo imponente en él, como si su cuerpo, incluso dormido, llevara el recuerdo del poder. Noah se quedó de pie junto a la puerta. Lo único que se oía era el pitido constante del monitor cardíaco y el zumbido de una máquina de infusión junto a la cama. «No sé por qué estoy aquí», susurró, casi avergonzada. «No soy tu mujer, no soy nada, y aún así, firmé ese papel». Le tembló la voz. Se acercó lentamente y le acercó una silla. Se sentó, mirándole como quien se mira en un espejo nublado. «Me dijeron que no te despertarías tan temprano, que era seguro fingir, que era suficiente para un mes». Se mordió el labio inferior. «Pero no me dijeron que sentiría culpa, o este miedo de ti, o este lástima». Adrian no se movió, bajó los ojos, jugueteando nerviosamente con los dedos. «Solo quería pagar la medicina de Luna, ¿sabes? Eso era todo, y por alguna razón, tú eras el precio». Silencio. Noah se inclinó un poco más cerca, casi en un susurro: «Si puedes oírme, perdóname». Entonces ocurrió un breve sonido, sutil. Su respiración cambió, la máquina pitó una sola vez, un ligero aumento de los latidos de su corazón. Noah se quedó paralizada, miró el monitor, luego a su cara. Nada más se movió. Pero la impresión permaneció allí, como una presencia invisible en la habitación, como si el cuerpo dormido de Adrian hubiera reconocido su voz. Se levantó apresuradamente, retrocediendo. En la puerta, le miró por última vez. «Por favor, no te despiertes ahora», y se marchó, sin saber que, en ese mismo momento, Gael la observaba desde la cámara de seguridad, instalada en lo alto de la pared. Lejos del monitor, con un vaso de whisky en la mano y una mirada sombría. «Interesante»,
murmuró. Muy interesante. En los días siguientes, Noah trató de evitar la sala médica. Fingió no oír la llamada involuntaria que la empujaba hacia aquella puerta. Siguió su rutina como parte de una coreografía invisible. Café a las 8, lectura silenciosa en la biblioteca, a las 10, comidas discretas en silencio, como si su presencia allí no fuera un grotesco teatro apoyado en documentos. Pero algo había cambiado desde aquella noche. Al tercer día, el doctor Morales, médico privado de Adrián, apareció en la mansión con un maletín en la mano y expresión tensa. Pasó toda la mañana recluido con Elena y cuando se marchó, evitó el contacto visual con todo el mundo. Noah lo vio y sintió un escalofrío en el estómago que no podía explicar. La tarde siguiente, paseaba por el jardín interior cuando oyó pasos apresurados en el pasillo acristalado del ala este. Se escondió por instinto y vio a Elena saliendo a toda prisa de la enfermería, hablando por el móvil y susurrando: sí, hoy ha movido los dedos. No, aún no ha hablado, pero está reaccionando. Silencio. Si se despierta, tendremos que ajustar la estrategia. Noah dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Adrián se estaba despertando. El tiempo, que ya parecía escapársele, fluía ahora como arena entre sus dedos. Esa tarde, Gael se presentó en la biblioteca, sin invitación, sin avisar. Llevaba 2 vasos de bebida y un encanto que parecía ensayado. Has estado evitando a todo el mundo, incluyéndome a mí, dije, dándole a Noah un vaso. No estoy aquí para socializar, pero eres la esposa del hombre más poderoso de esta casa. Técnicamente, eres la mujer más influyente del momento. Quería reírse, pero no podía. Adrián se va a despertar, dije, mirándolo fijamente, y cuando lo haga, todo esto habrá terminado. Gael sonrió, pero había algo en su sonrisa que no tenía color. O este empieza de verdad. Se acercó un poco más. ¿Sabes lo que me resulta curioso de ti, Noah?, murmuró. No tienes ni idea de lo que representas aquí, y sin embargo todos te temen, porque eres la única pieza de este juego que nadie puede predecir. Sujetó el vaso con fuerza. No soy un pedazo de trabajo. Todos lo somos. Y luego se fue, dejando en el aire la sensación de que las tornas estaban a punto de cambiar. Horas después, Noah no pudo resistirse. Volvió a la sala médica. Esta vez, Adrián parecía diferente. Su respiración era más estable. Los dedos de su mano derecha se curvaron ligeramente, y quizá fuera su imaginación, su cabeza se inclinó unos milímetros hacia un lado, como si buscara un sonido lejano. Se acercó más. ¿De verdad te estás despertando? Nada. Pero al tocar ligeramente la punta de sus dedos, un movimiento involuntario, casi imperceptible, y un nuevo sonido en el monitor, una variación en el ritmo. Noah dio un paso atrás. Se le humedecieron los ojos. Se acercaba el final, pero no como ella había predicho. El estridente sonido de la máquina de monitorización no fue suficiente para que alguien llegara a tiempo a la habitación. Adrián abrió los ojos lentamente. El techo blanco de la enfermería le cegó durante un segundo. Le pesaba el cuerpo. Tenía la boca seca, y su cabeza estaba borrosa, como si alguien hubiera borrado semanas de su memoria con una esponja sucia. Intentó mover los dedos, lo consiguió, intentó hablar, nada, pero él lo vio. Vio el nombre en la pulsera blanca atada a su muñeca: Adrián Valmont, casado, nombre del cónyuge, Noah Santoro Valmont. Sus ojos se entrecerraron, su expresión se endureció. ¿A quién? La habitación se llenó de pasos unos minutos después. Personal médico, doctor Morales, Elena, todos hablando al mismo tiempo. Está despierto, está consciente, mantenga la calma, evita el estrés. Pero Adrián estaba alerta, observando, capturando rostros, buscando lo que había sido cambiado sin su consentimiento. ¿Qué ha pasado?, susurró roncamente, forzando sus cuerdas vocales. Un accidente de helicóptero, dijo el médico. Pero estás vivo, Adrián, y te recuperarás. Miró a Elena. ¿Y quién es Noah Santoro? El silencio cayó como una cuchilla. Elena respiró hondo.
tu mujer. Los ojos de Adrian brillaron con confusión y rabia. No estoy casado. Ahora sí. Esa misma tarde, Noah fue llamada a la sala médica. Tenía el corazón acelerado, tenía las manos frías. Todo en su interior le decía que huyera, pero el contrato estaba claro. Tenía que estar allí cuando él despertara. Cuando abrió la puerta, lo encontró despierto, parcialmente sentado, con los tubos aún conectados, y una expresión que podía cortar piedra. Así que eres tú, dijo, su voz rasposa, su mirada dura, la mujer que dicen que es mi esposa. Noah intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. La midió de pies a cabeza. Dímelo, ¿es verdad? Ella asintió, casi en un susurro. ¿Por qué? Jadeó en busca de aire. Presionada, la empresa necesitaba una firma. Era solo un acuerdo, un mes. ¿Y aceptaste casarte con un hombre en coma? La pregunta fue un disparo. Fría, lento, bajó los ojos. Necesitaba el dinero. Mi hermana no oyó el resto. Cerró los ojos un momento. Fuera, no se movió. Ahora, repitió. Y ella se fue, sin saber si la odiaba por utilizarlo, o si se odiaba a sí mismo, por no recordar nada. Mientras tanto, arriba, Gael observaba la escena a través de las cámaras. Bebió un sorbo de vino y murmuró, que empiece el espectáculo. Adrian no había dormido desde que se despertó. Las imágenes llegaban en fragmentos, el sonido de la hélice del helicóptero, el fogonazo, el impacto, y luego el vacío. Pero ahora, lo que más le atormentaba, no era el accidente, era el rostro de la mujer que había entrado en la habitación como si perteneciera a ella. Noah, el nombre no significaba nada para ella, pero sus ojos lo decían todo. No era una estafadora cualquiera, no era ingenua, ni insolente, era difícil de leer, y Adrian odiaba no entender. A la mañana siguiente, les pidió que trajeran documentos, contratos, carpetas, todo lo relacionado con Valmont Corp en los últimos 30 días. Cuando vio los papeles con la firma de Noah Santoro Valmont, algo se le revolvió en el estómago. ¿Cómo alguien como ella tuvo acceso a eso?, preguntó el abogado. El consejo y el equipo jurídico votaron a favor de la legalidad del acuerdo. Era la única forma de mantener la empresa bajo control ante un vacío de liderazgo. ¿Y crees que eso es normal? El abogado tragó saliva. Noah, pero era necesario. Adrian miró por la ventana. La mansión parecía aún más oscura ahora. Quiero hablar con ella. De verdad, a solas. Horas después, Noah entró en la sala de reuniones principal. Estaba pálida pero firme. Adrian estaba en la cabecera de la mesa, vestido de traje, aún débil, pero recuperando el aplomo que le hacía tan intimidante. Siéntate, dijo, directamente. Ella obedeció en silencio. Explícamelo, sin oropeles, sin excusas. ¿Por qué lo hiciste? Noah tardó en responder, porque estaba desesperada. Adrian permaneció en silencio. Y continuó, no me di cuenta de que dolería tanto. Doler, ser llamada esposa, por alguien que ni siquiera sabe mi nombre. La miró fijamente, pero algo en su expresión se suavizó por un segundo. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Porque firmé un contrato. ¿Y por qué? Su voz vaciló. Mi hermana, Luna, tuvo una crisis. Y necesitaba el hospital. La empresa pagó. Adrian se echó hacia atrás, observando cada detalle. Adrian, sí, sabes que si quisiera podría cancelarlo todo. Despedirte ahora y presentar una demanda. Ella asintió, con los ojos llorosos. Lo sé, y no voy a rogarte que te quedes, pero no soy tu enemigo. No contestó, se levantó. Voy a devolver todo lo que he recibido. No se trata de dinero, Noah. Se detuvo, bajó los ojos. Se trata del hecho de que me desperté y descubrí que mi vida había sido manipulada, mientras ni siquiera respiraba por mí misma. Silencio. Te entiendo, dijo, porque eso es lo que me han hecho toda la vida. Y luego se fue. En la biblioteca Gael estaba al acecho como de costumbre. Esperó a que ella pasara antes de aparecer en la puerta, fingiendo sorpresa. ¿Ha terminado la sesión de tortura? Está herido, dijo Noah con cansancio. O está aprendiendo a que le gustes. Pasó a su lado sin contestar. Pero Gael sonrió.
porque sabía que cuanto más se involucraba Adrian con Noah, más vulnerable se volvía. Noah intentó mantener las distancias. En los días siguientes evitó cruzarse con Adrian en los pasillos, pasó las comidas en silencio y rechazó todas las invitaciones del equipo a las reuniones. Volvió a ser invisible, o intentaba serlo, pero ahora Adrian la veía, vio cada gesto contenido, cada mirada desviada, cada frase interrumpida, y eso le molestaba más de lo que le gustaría admitir. ¿Cómo es en persona?, preguntó el doctor Morales, en su segundo día consecutivo de fisioterapia. Cautelosa, respetuosa y valiente. No mucha gente se habría enfrentado a esa casa como lo hizo ella. Adrian no contestó, pero esa respuesta martilleó en su cabeza durante el resto de la mañana. Por la tarde Noah estaba en el jardín, regando un parterre que nadie más cuidaba. Era el único lugar de la mansión que parecía no tener reglas. Adrian apareció sin previo aviso, sin pasos audibles. Simplemente apareció. «Este es tu espacio», se dio la vuelta con un grito ahogado, goteando agua en el dobladillo de la falda. «No, yo solo cuidaré de él». «Cálmame». Guardó silencio un momento, luego señaló una flor. «Ese estaba muerto cuando me hospitalizaron. Lo replanté», dijo simplemente. «¿Por qué?». Levantó la mirada seria. «Porque incluso algo muerto puede florecer de nuevo, si alguien lo cuida». La frase flotaba entre ellos, como una acusación, o una disculpa. Adrian apartó la mirada. «Eres diferente de lo que imaginaba». «¿Y qué te imaginabas?». «Una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero». Sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «¿Y tú, qué?». «Tú también eres diferente de lo que imaginaba». La observó. Había una vulnerabilidad desarmada en sus palabras, sin dramatismos. Solo la cruda verdad de alguien que se ha acostumbrado a no ser escuchada. Y por un momento quiso saber más. Esa noche Noah recibió una nota bajo la puerta. «Hay una cena mañana por la noche». No como esposa, como alguien que merece ser escuchada, sin firma. Pero sabía quién lo había escrito. Al mismo tiempo, en el piso de arriba, Gael arrojaba una botella vacía a la chimenea. «Se despierta apenas ve, y ya quiere jugar a la redención», murmuró. En el sofá Elena no podía disimular su aburrimiento. «¿Vas a actuar?». Gael se levantó, cogiendo un vaso de vino. «Estuvo un mes con ella sin abrir los ojos. ¿Y tú?». «Iré a verla», con los ojos bien abiertos. Noah pasó todo el día sin poder pensar en otra cosa. El billete, la propuesta, la duda. Adrian quería hablar. ¿Pero por qué? ¿Por culpa? ¿Curiosidad? ¿O alguna estrategia que no entendía? Llevaba un sencillo vestido negro de tirantes finos y ninguna joya. Se recogió el pelo con cuidado, pero dejó caer 2 mechones a los lados, como diciendo: «No soy una amenaza, pero tampoco soy invisible». El comedor principal de la mansión parecía sacado de una película antigua. Lámparas de araña colgando sobre la larga mesa, cubiertos de plata perfectamente alineados, y una chimenea encendida aunque no hiciera frío. Adrian ya estaba sentado al fondo, con una americana oscura y una camisa abierta por el cuello, menos formal, más humano. Vaciló ante la puerta. «Creía que habías cambiado de opinión», le dijo al verla. «Casi me cambio». «¿Y por qué no ha cambiado?». «Porque yo también quería entender». Le hizo un gesto para que se sentara. La cena fue servida en silencio por 2 discretos miembros del personal. Comida exquisita, vinos caros, ni una palabra, hasta que Adrian rompió el hielo. «Siempre ha sido así». «¿Cómo qué?». «Reservado, tranquila, duro y delicado a la vez». Se rió sorprendida. «Nunca pensé que oiría eso de alguien como tú». «¿Y qué soy yo?». «Un hombre acostumbrado a no oír un no». «Quizá por eso dormí durante un mes», replicó, sarcástico. Ambos se rieron. «Por primera vez». «Cuéntame algo real», preguntó tras su segundo vaso de vino. «¿De verdad? Que aquí nadie sabe». Se quedó pensativa unos segundos. «Odiaba mi nombre cuando era niña, Noah. Me parecía demasiado corto, aburrido. Y ahora me gusta, porque la gente nunca sabe qué esperar de mí». Adrian la miró fijamente. Su mirada ya no era de desconfianza, era la de alguien que intentaba reconocer un lugar al que nunca había pertenecido, pero que tal vez deseaba. «También tengo algo real», dijo. «¿Cómo?». «Cuando me desperté y vi tu nombre en la pulsera pensé, o me he equivocado, o alguien me ha salvado la vida». Silencio profundo.
casi cómodo. Pero la puerta se abrió de repente. Gael, camisa blanca, pelo mojado, como si acabara de salir de la piscina. No podía disimular su sonrisa sarcástica. ¿Interrumpo algo? Adrian se puso rígido en la silla. Noah se levantó inmediatamente. Vamos a cenar, dijo Adrian secamente. Ya lo he visto, replicó Gael entrando sin permiso. Solo he venido a dejar un mensaje. Se volvió hacia Noah, ignorando por completo a su hermano. El sistema de cámaras se desactivó ayer, para que lo sepas. La mansión tiene ahora puntos ciegos, lugares donde nadie puede ver, o escuchar. Parpadeó. Interesante, ¿eh? Noah permaneció inmóvil. Gael sonrió y se dio la vuelta para marcharse. Que tengan una buena cena, pareja. La puerta se cerró, y con ello la tensión volvió a dominar el ambiente. Adrian respiró hondo. Siempre ha sido así, no lo sé, pero da miedo. ¿Le tienes miedo? Tengo miedo de mí misma cerca de él. Adrian la miró más de cerca. Por primera vez comprendió. Noah no era frágil. Era alguien que vivía rodeada de lobos, intentando no convertirse en uno de ellos. Esa noche Adrian no pudo dormir. La cena con Noah había dejado más preguntas que respuestas. La forma en que apartaba la mirada, el peso de aquellas palabras pronunciadas entre sorbos de vino, y la incomodidad latente que se apoderaba de ella cada vez que Gael se acercaba. Se dio cuenta, temblaba por dentro, incluso cuando intentaba mantener la compostura. Salió de la cama antes del amanecer, caminó solo hasta el pasillo del ala de seguridad, donde solían almacenarse las grabaciones de las cámaras. Pero el sistema estaba desactivado, tal como había dicho Gael. Adrian nunca había tenido que preocuparse por la vigilancia dentro de su propia casa. Ahora todo parecía un laberinto, y ya no sabía quién vigilaba a quién. Horas después en la biblioteca, encontró a Elena Vargas leyendo informes con su habitual neutralidad. Sabía lo de las cámaras apagadas, no levantó la vista. Gael tiene autonomía en algunas zonas de la casa. Pidió que se desactivaran por razones de privacidad. Adrian se inclinó ligeramente. ¿Intimidad para quién? Esta vez Elena le miró fijamente. Quizá deberías preguntarle a tu mujer. Adrian no contestó, pero lo anotó en su mente como una marca de quemadura. Más tarde vio a Noah sentada sola cerca del invernadero de cristal que comunicaba la cocina con el jardín lateral. Era un espacio abandonado por la familia, pero ella parecía encontrarlo siempre que quería desaparecer. Se acercó lentamente. ¿Puedo? Ella asintió, sin mirarle. Tenía las manos sobre el regazo, inmóviles, como esperando un veredicto. Mi hermano, ¿te está presionando? Noah levantó la mirada, directa, sin andarse por las ramas. Gael no necesita levantar la voz para que alguien se sienta amenazado. Le basta con sonreír. Adrian cerró los ojos un momento en silencio. Siempre había sido así, brillante, encantador y peligroso. ¿Por qué lo mantienes cerca? Porque es Valmont, y porque cortar lazos aquí significa empezar una guerra. Respiró hondo. ¿Y yo qué? ¿Has decidido lo que vas a hacer? Todavía no, pero hoy, por alguna extraña razón, me he preguntado cómo habría sido si te hubiera conocido antes del accidente. Sin contratos, sin mentiras, solo tú y yo. Noah cerró los ojos, y por primera vez, dejó caer una lágrima. Solo una, pero lo suficiente para que Adrian se diera cuenta de que ella también había imaginado lo mismo. A la mañana siguiente, el tiempo parecía haberse detenido. Ningún movimiento inusual en los pasillos, ninguna nota bajo la puerta, ninguna convocatoria de reunión. Noah aprovechó el silencio para respirar, pero en su interior algo le apretaba. Sabía que no duraría. Adrian también había desaparecido de las zonas comunes. Desde la conversación en el invernadero, ambos parecían estar pisando un terreno demasiado delicado como para volver a explorarlo tan pronto. Había emoción, sí, pero aún estaba cubierta por restos de desconfianza y miedo. Decidió caminar hasta la parte trasera de la propiedad, donde había un viejo invernadero semicircular de cristal. Solía estar vacío, y era el único lugar donde entraba el sol sin pedir permiso. Pero cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. Pensé que vendrías aquí, dijo la voz de Gael, surgiendo de entre las sombras del cristal empañado. Noah se quedó helada. Caminaba despacio, con una camisa negra doblada sobre los brazos,
el pelo aún húmedo. Ahora este lugar huele a ti. ¿Lo sabías? Ella dio medio paso atrás, casi imperceptiblemente. ¿Qué queréis? Nada, o todo. Depende de cuánto te resistas. Sonrió. Adrian no te conoce. Se aferra a una versión de ti que tú mismo quieres enterrar. Pero yo te veo de verdad. Sintió que se le cerraba la garganta. No sabes nada de mí. Sé que estás cansado de ser visto como una víctima, que no quieres que te salven, que querías, en el fondo, que alguien te quisiera sin culpas, sin contratos, sin promesas. Se acercó. Nunca pedí nada de esto, susurró con firmeza. No, pero lo necesitas, dijo, y alargó la mano como para tocarle la cara. Noah se apartó bruscamente. No me toques. El cambio en su tono fue instantáneo. No había miedo, solo una furia silenciosa, contenida por una fina línea de autocontrol. Gael la observó durante un segundo, luego sonrió irónicamente. Así que prefieres seguir enamorándote de un hombre que ni siquiera recuerda el olor de su propia vida. Ella no contestó. Cuidado, Noah, murmuró, ya alejándose. Puede que el corazón de mi hermano vuelva a latir, pero el mío nunca se detuvo, y se fue, dejando el aroma de su perfume y una sombra en la habitación. Noah se quedó allí, sola, sintiendo por primera vez que no estaba a salvo en aquella casa, no de Gael, y quizá ni siquiera de sí misma. Adrian no necesitaba testigos. La mirada de Noah fue suficiente mientras cruzaba el pasillo de vuelta a la casa. No lloraba, no temblaba, no decía nada, pero había algo en la forma en que mantenía los brazos pegados al cuerpo, como alguien que acabara de defenderse de un acercamiento no deseado y aún sintiera la amenaza pegada a la piel. Adrian comprendió. Aquella noche Gael apareció como si nada, con una americana Burdeos y una copa de cristal en las manos. Se sentó frente a la chimenea, encendió un buen puro y se volvió lentamente al oír los pasos de su hermano. Por fin, dijo sonriendo el rey, ha salido del coma y ha decidido pasear por el castillo. Adrian se quedó con los brazos cruzados. Necesito hablar contigo, a solas. Qué formal. Adelante. Elena ya se ha ido a la cama. Se trata de Noah. Gael dejó salir el humo lentamente. Por supuesto, la mujer que cayó del cielo. ¿O el contrato? No estoy seguro. ¿Qué haces con ella? Extraña pregunta viniendo de un marido. No juegues conmigo. No estoy bromeando, Adrian. Solo me pregunto cómo pudiste dejarte afectar por alguien que entró en tu vida cuando ni siquiera estabas despierto. Y aún así, estás obsesionado con ella. Gael se rió. Obsesionado, no, solo curioso. Tienes talento para desear a la gente solo cuando sientes que pueden escapar. Adrian se acercó, con los ojos encendidos. Aléjate de ella. ¿O qué? ¿Vas a echarme de nuestra casa familiar, del imperio que sostuve mientras dormías? Sostuviste la fachada. Vi los informes, las maniobras, las alianzas, las distracciones. Gael se levantó lentamente. Me estás amenazando. No, te lo advierto. ¿Sobre qué? Si vuelves a tocarla, olvidaré que somos hermanos. La tensión entre ellos era como un cable eléctrico tendido sobre la chimenea, ambos inmóviles, ambos rotos, ambos conscientes de que lo que estaba en juego no era solo Noah, era el control, el pasado, y todo lo que nunca se dijeron entre ellos. Gael dio un paso atrás y sonrió. Estás enamorado, Adrian. Silencio, eso lo cambia todo, murmuró, porque ahora sé dónde golpearte. Y se fue. Adrian se quedó allí, solo, mirando las brasas que crepitaban como si se rieran de la ilusión de paz que aún intentaba mantener. La guerra había comenzado, y Noah era el centro. La decisión nació en silencio, en la oscuridad de su propio dormitorio. Noah miró la pequeña maleta del rincón, la misma con la que había llegado semanas atrás, aún doblada, todavía intacta, como si una parte de ella hubiera sabido desde el principio que no pertenecía a ese lugar. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, se vistió con sencillez, pantalones oscuros, una blusa de lana y una chaqueta ligera. Cogió su maleta,
Bajó las escaleras como quien pisa hielo fino. Dejó un sobre la mesa de la biblioteca. Dentro, una carta manuscrita, sin dulzura ni pena, solo la verdad. Me preguntaste por qué me quedaba. Ahora tengo que irme, no por miedo, sino porque si me quedo un día más, no sabré dónde acaba el contrato y empieza lo que siento. Salió por la puerta lateral, sin conductores, sin despedidas, como si nunca hubiera sido la mujer de nadie. No tenía ni idea de a dónde iba. Lo único que sabía era que necesitaba respirar lejos de aquella casa antes de que dejara de saber quién era. Adrian encontró el sobre aún caliente. Lo leyó una vez, luego otra vez. Cada palabra era una delicada cuchilla. No había acusaciones, ni peticiones, solo ausencia. Bajó las escaleras con las zancadas de quien ha olvidado sus propios límites. Cogió las llaves del coche sin llamar al conductor, sin avisar a Elena, sin pensar, simplemente condujo. Tardó media hora en encontrarla caminando por el arcén de la carretera, con la maleta en la mano y el viento alborotando los mechones sueltos de su pelo. Detuvo el coche violentamente, se bajó y se quedó de pie frente a ella, sin decir nada. Noah le miró fijamente, ojos firmes, pero había algo que nunca había visto antes: paz. Iba a volver algún día, ella dijo, no iba a dejarte. No soy un trofeo, Adrian. Lo sé. Se alejó un paso, pero tú eres lo que realmente me queda. Apretó la correa de su maleta. Me viste como una amenaza, luego como una farsa, luego como una posibilidad, pero solo soy yo, y ya no sé si eso es suficiente. La miró como si por fin viera. Déjame intentar averiguarlo. Contigo. El viento soplaba, el mundo seguía moviéndose. Pero allí, en aquel trozo de asfalto olvidado entre la ciudad y la nada, dos desconocidos que habían firmado un papel se volvieron a ver por primera vez, sin contrato, sin coma, sin escudo. Noah dejó caer su bolso, y Adrian la sujetó por la cintura. Sin promesas, solo el principio, de verdad. Meses después, volvió la primavera. La mansión Valmont, antes fría y silenciosa, olía ahora a café recién hecho y a libros abiertos. El jardín que Noah cuidaba en secreto florecía con lavandas y dalias, algunas plantadas por sus propias manos, otras por Adrian, que seguía equivocándose al cavar, pero disfrutaba en el intento. No llevaban alianzas, ni siquiera hablaban de matrimonio, no como solían hacerlo. Lo que había entre ellos no necesitaba contratos, era sencillo y por tanto inquebrantable. Gael, en cambio, estaba lejos. Viajó semanas después de que Noah se marchara y nunca regresó a la mansión. La junta de Valmont Corp le apartó discretamente de los puestos ejecutivos después de que Adrian revelara, con pruebas, los desfalcos que su hermano había realizado durante el coma. Nada era escandaloso o público. Adrian no quería guerra, solo distancia, y Gael nunca se disculpó, pero dejó una carta. Ella era su punto débil, ahora ella es su punto fuerte. Eso te hace peligroso, finalmente. Luna, la hermana de Noah, se estaba recuperando bien. Adrian financió su tratamiento sin rechistar. Cuando le preguntaron por qué, respondió simplemente, es la familia. Noah volvió a trabajar, pero no como empleada de Valmont Corp, sino como consultora de impacto social. Creó un proyecto en su nombre, reescribió su propia historia, con tiempo, espacio y un amor que no necesitaba pruebas. En la última escena, Adrian entra en el jardín, todavía con una taza de té en las manos y el pelo revuelto. Noah está arrodillada entre las flores, sucia de tierra, sonriendo. Se agacha junto a ella. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta casa? Ella se le queda mirando, fingiendo inocencia. Habré ensuciado las alfombras, lo has salvado todo, responde, incluida yo. Ella le besa despacio, sin prisa, como si dijera al mundo, empezamos por el final, y sin embargo, funcionó.